Y el dólar en este momento aquí en la City porteña, 31 pesos con 20 centavos. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias Agustín, muy bien. ¿No tiene techo este dólar? ¿Qué pasa? Y la verdad que por ahora no, digo, a Mm. ver, yo hace rato vengo advirtiendo de esta situación. A mí me parece que acá el problema es que los desequilibrios de fondo que tiene la economía no han sido atendidos en ningún momento, incluso cuando sufrimos la corrida cambiaria de hace un par de meses, que después cuando llegó Luis Caputo al Banco Central tuvo un pequeño parate, un impas de un mes muy artificial, ¿no? Digo, no por haber solucionado ningún tema de fondo, sino por una especie de tregua entre el Banco Central, los bancos y los inversores grandes a cambio de altas tasas de interés, bueno, y eso mantuvo cierta estabilidad que duró aproximadamente un mes, pero ninguno de los temas, después de la corrida, ni incluso en ese impasse, fueron atendidos de parte del gobierno. Entonces nos encontramos, por ejemplo, ayer con 789 millones de dólares de déficit comercial en un mes, niveles de déficit que son insostenibles, no hay ya cómo financiarlos. Nos encontramos con un proceso de fuga de capitales según el propio Banco Central, el balance cambiario, que acumula más de 20.000 millones de dólares en los primeros 7 meses del año. Si acumulás los últimos 12 meses, encontrás con que la fuga de capitales es de 32.000 millones de dólares. Mira, para ponerlo en magnitud, en el año 2011, cuando la fuga de capitales era récord y estábamos en una situación insostenible y se terminó con el problema del cepo, para tratar de frenar una salida de capitales que era imposible de frenar, ese año no llegó a 23.000 millones de dólares la fuga. Ahora estamos hablando de un acumulado de 12 meses de 32.000 millones. No se toma ninguna medida para frenar estos flujos de capitales especulativos que salen del país. Las tasas siguen siendo... No, y por otro lado tenés fuga de dinero a la producción, porque es imposible, te están incentivando a que deje de producir y vayas directamente al sistema financiero. Obvio, con estas tasas. Lo que pasa es que la trampa es que si se bajan las tasas, el dólar va a subir a un ritmo más fuerte todavía, con traslado a precios va a una inflación descontrolada. El problema de fondo es que esos desequilibrios que nunca se atendieron, sobre todo en el frente externo, ya no hay cómo financiarlos. Entonces, habiendo llegado al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, hoy nos encontramos con que los dólares del Fondo Monetario tampoco alcanzan para cubrir ese flujo de déficit, más los vencimientos de deuda que tiene la Argentina de acá en adelante, en un contexto donde se pierde confianza, aumenta el riesgo país y el costo de refinanciación de esa deuda cada vez es más alta. Esto despierta alarma, el mundo empieza a percibir cierta probabilidad de default de parte de Argentina por el nivel de deuda en dólares y la imposibilidad de generar esos dólares. Los números que salieron ayer en el frente comercial y en el frente del balance cambiario asustan, preocupan mucho. Entonces ahí lo que aparece como única alternativa es, bueno, si ninguna medida de fondo de carácter estructural se va a tomar, la única forma que hay de cerrar ese frente externo es con un dólar bastante más alto que el que tenemos hoy y una economía con una recesión que se profundice. De esa forma, los desequilibrios externos se van arreglando, no por una buena noticia, sino porque empieza a caer la demanda de importaciones, cae el turismo emisor, cae la fuga de capitales, pero por una situación dramática. Sí, por parate, digamos, ¿no? Claro. Enfriaste la economía, pero porque no hay venta y los costos suben. Ahora, simultáneamente a esto estoy viendo lo que pasa en Chile, con esta reforma tributaria ayudando a las pymes, mismo Estados Unidos, etcétera. Digo, nosotros hacemos todo lo contrario. Claro, es que Argentina está a contramano del mundo. Yo desde el primer día digo que la lectura del plano, en el plano internacional de este gobierno es completamente errada, atrasa más de una década. Están hablando de un proceso de globalización que el mundo dejó atrás. El mundo está hoy por hoy con políticas muy proteccionistas. Miremos lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos recuperó el crecimiento económico, la creación de empleo a partir de políticas proteccionistas. Lo mismo está pasando en otros países de la región. Se atiende la pequeña y la mediana empresa, que son los principales generadores de empleo en economías como las nuestras, para poder sostener la solidez en el mercado interno. Bueno, Argentina completamente a contramano de esto. Está en un esquema financiero buscando una apertura pasiva en un marco de globalización que hoy no se da, pretendiendo crecer a través de motorizado por exportaciones en un mundo que no está buscando comprar productos, sino todo lo contrario, con una lógica de bicicleta financiera para atraer capitales especulativos. Recién hablabas de Chile. Sí. Chile es otro ejemplo de regulación de los flujos de capitales especulativos. De hace mucho tiempo, hace décadas que Chile entendió que tiene que regular los capitales especulativos que ingresan al país para evitar las salidas abruptas y esas cosas. Bueno, acá en Argentina hoy estamos de nuevo en un proceso de estos últimos 2 años de desregulación absoluta similar a lo que se vivió en la década del 90. Bueno, sabemos que termina mal cuando esto es así.
Un dato, la fuga de capitales, desde que llegó este gobierno hasta ahora, supera ya los 50.000 millones de dólares. No hay forma de que la economía argentina se sostenga con esa salida, ese ritmo de salida de capitales y además con déficit comercial, porque no hay ningún ingreso genuino de dólares, y entonces la contracara es esto que estamos viviendo. El mercado, mientras resultó negocio, te prestaba plata a tasas interesantes que ningún otro lugar del mundo podía obtener, y se subió ese negocio financiero que siempre... Ahora, el ingreso genuino de dólares, Agustín, ¿no se logra, entre otras cosas, con exportación? Claro, lo que pasa que, claro, el ingreso genuino sería con exportaciones, pero hoy no tenés exportaciones. Este año está bien, agravado... Pero si me decís que el mundo no está comprando, ¿qué hacemos entonces? No, por eso digo, a ver, es una apuesta completamente errada la que está haciendo el gobierno. Vos deberías hacerlo, pero deberías insertarte al mundo de manera inteligente. Deberías insertarte al mundo buscando especialización en ciertos productos, en ciertos sectores con valor agregado. Argentina hoy debería tener una exportación de cuestiones vinculadas a todo lo que tiene que ver con las materias primas, los alimentos, que obviamente es nuestro fuerte, pero con valor agregado. Y nos encontramos con una medida hace 2 semanas atrás donde el gobierno premia la exportación de productos primarios, como es el poroto de soja directamente, y castiga la exportación de harinas, de aceites, que son productos con valor agregado. Claro, solo commodity. Claro, uno mira esas cosas y dice, pero estamos yendo completamente a contramano, queremos ser un país que dependa de la exportación de commodities, entonces te agarra una sequía o una caída de los precios internacionales y nos empuja al abismo. Bueno, en ningún momento yo vi, desde que este gobierno arrancó hasta ahora, que haya una apuesta ni para mejorar el perfil exportador hacia una composición con mayor valor agregado, ni un fortalecimiento del mercado interno con defensa del empleo, sobre todo teniendo en cuenta la pequeña y mediana empresa y la industria nacional. Sin estas dos cosas presentes, bueno, evidentemente vamos a una situación de crisis y agravada porque toda esta cuestión en el plano financiero y la excesiva fragilidad que acumuló la economía estos últimos 2 años a partir de haber desregulado absolutamente todo, te empuja a esta situación. Yo lamentablemente vengo diciendo que creo que el dólar se va a acercar más a los 40 que a los 30 pesos de acá a fin de año, sin ninguna duda. Gracias, Agustín, buen fin de semana. Igualmente, Eduardo, un abrazo. Chau, chau.